Buenos días, que el Señor le bendiga. Tengo abierta mi Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Y solamente vamos a leer 3 versos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Sobre esos 3 cortos versículos vamos a estar basando el mensaje de esta mañana. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora de considerar tu palabra. Y te confesamos, te decimos, Señor, que necesitamos de la ayuda que tú nos puedes brindar a través de ella. Que la exposición de tu palabra nos alumbre, traiga a nuestro oído y corazón las cosas que tú quieres que en esta mañana recordemos y tengamos presente en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te damos las gracias también en su nombre. Amén. ¿Sabe que podríamos pensar de tantas cosas que Dios nos quiere dar, que nosotros podemos pensar, bueno, Dios me podría dar esto, Dios me podría dar aquello, o lo más grande que Dios me podría dar es esto, o lo más extraordinario que yo podría recibir del Señor es aquello? Y yo tendría que decirle en esta mañana que lo más grande que Dios nos podría dar ya nos lo ha dado. Que lo más grande que jamás podríamos recibir de parte de Dios ya lo hemos recibido. Y está en esa frase que acabamos de leer, del que dice el verso 1, la primera frase: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Como el apóstol dice, miren, caigan en cuenta de la grandeza del amor de Dios que se ha manifestado, que es tal esa grandeza de ese amor, es tan grande ese amor de Dios por nosotros, que nos ha dado el que seamos llamados hijos de Dios. Y ese es el tema que vamos a considerar con su ayuda en esta hora. Hijos de Dios. Parece una frase desgastada, parece una frase devaluada, porque todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos, y en cierta forma es así. Hay una paternidad, la Biblia nos muestra que hay una paternidad general de Dios, que de una forma general, por Él ser el creador de todas las cosas, Él es el Padre de todo. Pero la Biblia también enseña, sobre todo en el Nuevo Testamento, con una claridad pero irrefutable, de que Dios es Padre en un sentido especial, particular y muy restringido solamente de un grupo de personas, solamente de aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como Salvador y Rey de sus vidas. Y de esas personas que reconocen en Jesús su Salvador, la Biblia dice, llegan a ser, de una forma que los otros no lo llegan a ser hijos de Dios. ¿Ves? Entonces esa distinción es sumamente importante, ¿no? Podríamos pensar en muchos ejemplos. Y yo quisiera solamente que pensemos un poco del lado de, que nos ubiquemos un momento de los motivos de Dios para querer tener hijos. Pensemos en eso por un momento. Dios quiso de su propia voluntad tener hijos.
pero no porque lo necesitara. Que de repente podemos pensar, un hombre y una mujer se unen en matrimonio y esperan tener hijos, procrear y tener una familia. Y tal eso es como una necesidad que algunos por ciertas limitaciones no pueden tenerlo, deciden ir a la adopción. Y adoptan un niño y lo reciben en su seno familiar como propio y le brindan todo el afecto y todo el amor y todas las atenciones y le dan el apellido y todo, ese es mi hijo. ¿Sí me explico? Pero en Dios no había esa necesidad, es lo que le quiero decir. Dios no tenía necesidad de adoptar a nadie, pero lo hizo. Dios no tenía necesidad de llamar a los hombres para ofrecerles, quiero ser padre de ustedes, pero lo hizo. Dios no tenía una necesidad como nosotros podemos tener, de que, no sé, la continuidad, de invertir nuestra vida en otros, de transmitir el legado. Dios no tenía esa necesidad, pero sin embargo, Él lo hizo. Y tendríamos que decir, el motivo fue su amor. ¿Qué le motivó? Su amor. ¿Qué le lleva a ofrecer lo que Él ofrece? Y a todo el que quiera y crea, entonces el entrar a su familia es el amor. Ese es el único motivo que encontramos, el amor. Que Dios decidió tomar hombres y mujeres para hacerlos sus hijos, no obedece a ninguna necesidad. Él no estaba obligado ni por ley moral, ni por principios de justicia, y solamente entenderemos que lo hizo por causa de su amor, solamente por causa de su amor. ¿Qué implicaciones hay en el hecho de que seamos llamados hijos de Dios? Podríamos decir, es un título de paso. Que seamos llamados hijos de Dios es un título. Entonces, ¿qué implicaciones? Piense usted, por ejemplo, en Juan 1:12. Dice el evangelista, el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, aunque no eran de los suyos, no, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, de ser constituidos hijos de Dios. Y luego dirá a los cuales no son constituidos ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino que es un asunto de Dios. De manera que ser hijo de Dios es un título que se recibe por creer en Jesucristo. Y aquí nos encontramos, llegamos otra vez a otro punto, porque todo el mundo dice que cree en Dios. Y todo el mundo dice, sí, pues Jesucristo, y se santifican y se dan hacen un gesto y tal. Entonces, en el nombre de Cristo. Y mucha gente, usted verá que dirán, sí, yo creo en Cristo. Pero ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que debemos creer en Jesucristo? Escribí unas líneas hace tiempo. Creer en Jesucristo, diríamos, es responder con la mente y el corazón, es responder con la voluntad a la palabra del Evangelio. Eso significa creer en Jesucristo. Que respondamos con nuestra voluntad, con nuestra mente y corazón, con nuestros afectos y con nuestra voluntad a la palabra del Evangelio. Si no estoy respondiendo, si no respondo a la palabra del Evangelio, no se puede decir que creo verdaderamente en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo responden con su voluntad, con su mente y con sus afectos a las palabras y a las enseñanzas y a la doctrina del Evangelio. Creer en Jesucristo es confiar que solamente en la sangre de Jesucristo hay perdón para los pecados, que no hay perdón en ningún otro lugar, que no hay perdón por ningún otro medio, que no es posible alcanzar la justificación por otro camino, solamente Jesucristo y su muerte en la cruz, únicamente allí. Entonces que tendremos que renunciar a toda otra posibilidad de confianza, a toda otra alternativa, para decir, Señor, solamente en tu sangre me encomiendo a la eficacia de tu sangre. Si esa sangre salva, soy salvo. Si esa sangre no llega a salvar, no tengo ya más otra alternativa.
porque estoy apostando todo al valor y a la eficacia de esa sangre. Eso significa confiar en Cristo, creer en Jesucristo. Que solamente en la resurrección del Señor Jesucristo, porque no nos avergonzamos, sino que lo creemos y lo afirmamos, que Jesucristo resucitó de los muertos, que todos los otros hombres en toda la historia de la humanidad murieron y quedaron bien muertecitos. Todos están sus huesos allí en sus sepulcros, en sus tumbas, bajo tierra, desintegrados, excepto uno. Excepto uno, que murió y estuvo 3 días allí, casi 3 días, pero resucitó. Y su carne no vio, su cuerpo no vio corrupción. ¿Caso único? Claro, caso único. Pero tendría que ser un hombre especial, casi no. Sí, claro, es que él no era un hombre normal, era Dios manifestado en carne. Hay toda una lógica en el mensaje del Evangelio. No se nos dicen que hagamos un suicidio intelectual, que nos hagamos los bobos, que nos hagamos los tontos. No, por donde usted le quiera le puede meter cabeza y hacer todas las preguntas. La Biblia tiene todas las respuestas también. Hay una respuesta, hay una lógica de por qué las cosas tenían que suceder así como sucedieron. Pero esa es nuestra confianza, de que porque Él resucitó, entonces la promesa de Dios para con los que creen en Él de que los ha de resucitar tiene sentido y también se cumplirá. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Creer en Jesucristo es permitir que Él, por su espíritu y palabra, la palabra del Evangelio, que Él gobierne nuestra vida. Si decimos que creemos en Jesucristo, estamos tratando de rendir nuestra vida a Él para que Él gobierne, dirija nuestra vida a través de su palabra. Pero si yo dijese creo en Jesucristo y la palabra de Dios por un lado y mi vida por otro, entonces ese creer en Jesucristo es solo palabras, no es verdad. Creer en Jesucristo es someter la voluntad y la libertad personal a la voluntad de Cristo y a la autoridad de su palabra, en las cosas pequeñas y en las grandes. Algo más que decir con esto, ¿no? El Hijo de Dios, pensemos en nosotros como hijos de Dios y el trato para con el Padre. ¿Sabe la expresión hijos de Dios? Hijo de Dios expresa una relación especial, una relación sobre todo de cercanía, de intimidad. A ningún hombre en toda la historia del Antiguo Testamento usted va a encontrar que ninguno de esa gente fueron llamados hijos de Dios. Ninguno. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham. A Abraham se le dio un título muy especial. ¿Usted recuerda? Amigo de Dios. Pero ni siquiera Abraham llegó a ser constituido ni considerado hijo de Dios. Ninguno del antiguo pacto llegó a tener ese privilegio de que fuesen llamados con verdad hijos de Dios, considerados hijos de Dios. Eso es algo nuevo de la época del cristianismo, de lo que ofrece el cristianismo, de lo que hizo posible el Señor Jesucristo. Pero esa expresión hijo de Dios entonces denota sobre todo ese hecho de intimidad, de cercanía, de poder entrar a la casa del Padre y poder abrirle en confianza mi corazón y poder esperar que Él me aconseje, que Él me hable, porque somos padre e hijo. ¿Sí me explico? Hay una expresión que se usa en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, que en nuestra Biblia Reina Valera dice Abba Padre. Abba Padre. Es una expresión que denota algo así como Padre querido, Padre amado. Y esa expresión, más que, ¿cómo le diría? Más que un cliché, más que una expresión por expresión, denota un aspecto de intimidad, de cercanía, insisto, de confianza, de compañerismo, de unión fraterna, de estar allí al lado uno del otro. Una comunión que a la cual solamente los hijos de Dios tienen acceso. Y alguien podría decir, Dios está cerca de todo. En cierta manera sí. Y el que le invoca le va a encontrar. Y Dios está cerca, dice la Biblia, de todo aquel que le llama de verdad. Pero alguien que es hijo de Dios
entonces en cierta forma diríamos está dentro de la casa. No está llamando desde afuera, está dentro de la casa. No está llamando al Señor Dios, está llamando a su Padre Dios. No está esperando que el Dios del universo le venga a socorrer con sus misericordias. No, está esperando que su Padre eterno venga y le ayude y le asista en su vivir. Es una de las más grandes bendiciones que podemos recibir, ser hechos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, nuestra condición en este mundo se vuelve complicada por ese hecho. Con esto entramos al punto número 2, que es lo que expresa la siguiente frase. Dice Juan en la segunda frase del verso 1, por esto el mundo no nos conoce. Dice, Dios nos hizo hijos de Dios. Y cuando Dios nos reconoció, nos constituyó como sus hijos, ahora resulta que el mundo no nos conoce. Dice, ¿y estos qué se creen? ¿Y estos quiénes son? Se creen muy especiales, se creen muy no sé qué, que son solamente, y de una vez nos levantan la traba. Entonces dice, el mundo no nos conoce, dice, pero porque tampoco a él le conoció, tampoco al Señor Jesucristo le reconoció, tampoco a Dios le conoció. ¿Pero qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué dice allí? Pero el mundo no nos conoce. ¿A qué se refiere el evangelista, el apóstol Juan, con esa expresión, el mundo, el cosmos? El mundo no nos conoce. Y yo quiero recordarle, quiero decirle, el mundo es un sistema organizado. El mundo es todo este sistema organizado que vive en contra de Dios. Tiene una fuerza arrolladora, dinámica, que lo mueve, que lo impulsa. El mundo en el cual vivimos, el mundo en el cual nosotros vivimos, en el mundo en el cual transcurren nuestras vidas, no está interesado en Dios. Y yo espero que usted lo tenga claro y que no se sorprenda. Pero el mundo en el cual vivimos no está interesado en Dios. No está interesado en darle la gloria a Dios, no está interesado en reconocer a Dios, no está interesado en poner a Dios en el lugar de honor. No, Señor. El mundo quiere a Dios fuera del escenario y colocarse Él, y que esté el hombre en el lugar de Dios, y que esté cualquier otra cosa en lugar, pero Dios no. Dios, religión, nada de eso, no quieren saber nada del mundo con esto. No promueve los valores cristianos, no persigue como uno de sus objetivos principales dar la gloria a Dios. No, por eso es que en ninguna parte usted va a ver eso. Y dice, no, eso para la iglesia. Pero a nivel de políticas de Estado, a nivel de sociedad, no, eso no es así. Visto desde otro punto de vista, diríamos, este mundo es como dice la Biblia, está en una condición como dice la Biblia. Está arruinado espiritualmente, está arruinado por el pecado. Es más fuerte la expresión todavía. La Biblia dice, este mundo está maldito. Imagínense, la Biblia dice, este mundo está bajo la maldición de Dios por causa del pecado. Fortísima expresión, fortísima expresión. Y quien vino a remover la maldición fue el Señor Jesucristo. Y nosotros mismos estábamos viviendo bajo maldición. Y cuando nos convertimos y nos volvemos al Señor Jesucristo, entonces pasamos de ese estado de ira, de ese estado de perdidos al estado de bendición. Y eso hace toda diferencia posible. ¿Qué cree usted que pasará con este mundo? Podríamos pensar tantas cosas. A resumidas cuentas, la Biblia dice, Dios lo va a destruir. Para hacer el cuento corto, la Biblia dice, este mundo será destruido por fuego. Y no quedará ni vestigio de él, ni memoria. Y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia para siempre. Imagínese. ¿Qué pensar de este mundo? El ejercicio del poder, de la economía, de la política, de la educación, de la cultura, de la filosofía, de la moda, la industria del entretenimiento. Todo está, dice la Escritura, bajo el poder del maligno.
Por eso es que vemos lo que vemos, por eso es que la moda va hacia donde va, por eso es que la sociedad va hacia donde va. Todo está bajo la influencia del maligno. Lucas 4, versos 5 al 6. Creo que esa cita no la coloqué allí. Pero permíteme, ya recuerdo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, recuerda que eran 3 tentaciones que le... Entonces la primera, le dice el enemigo al Señor, ¿tienes hambre? Ahí están unas piedras. A que esas piedras se conviertan en pan. El Señor rechazó la tentación, etc. Pero la segunda tentación, dice la Biblia que el enemigo llevó al Señor a un monte alto. Y desde ese lugar alto le mostró, ¿qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Y dijo, todo eso que está ahí es mío. Y a quien yo quiero se lo doy. Y si no fuese cierto, no sería una tentación. Pero porque era cierto, lo que él afirma era una tentación. Y le dice al Señor, si tú postrado me adoras, yo te lo voy a entregar, porque a quien quiero yo lo doy. Y por supuesto el Señor lo reprendió y le dijo que el Señor te reprenda, solamente al Señor tu Dios adorarás, etc. Pero esa es la realidad. Este mundo y todo su poderío está bajo la influencia, está bajo el poder, está bajo la tutela del enemigo, bajo la mano del enemigo. Temporalmente, hasta que se cumple el propósito del Señor. Dice la Biblia, y esas citas sí están allí, en Daniel, por ejemplo, dice, el Dios del cielo, Daniel 2:44 y 7 del 13 al 14, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, permanecerá para siempre. He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, parecía un hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bendito su nombre. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 11:15 dice que llegará un momento en que se dirá, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aunque es cierto que el mundo está bajo el poder del enemigo, no es menos cierto y es maravilloso recordar y tener presente que Dios tiene en todo lugar, en toda la tierra, tiene un remanente. Tiene un grupo, tiene un pequeño pueblo, yo digo pequeño, pero no es pequeño, es grande, pero tiene un remanente el Señor en toda la tierra, en cada espacio, en cada nación, un grupo de escogidos. Sabe que los creyentes son escogidos de Dios. Sabe que antes que usted escogiera a Dios fue porque Dios lo escogió primero a usted. Que no pensamos nosotros primero en Dios, sino que Él pensó primero en nosotros. Que no fue que nosotros le fuimos a buscar, sino que Él nos mandó a buscar. Sucedió de esa forma. Dios pensó primero en nosotros. Entonces Dios nos escogió para Él. Dios tiene un grupo de escogidos en cada lugar. Un grupo de personas a las cuales Él mismo sostiene. Si no fuese por ese hecho, quizás hace tiempo que hubiéramos tirado la toalla. Pero es Dios que nos sostiene. Es el Señor que nos da nueva fuerza, es el Señor que nos fortalece, que nos levanta, es el Señor que nos ayuda, que nos da el entendimiento. Un grupo al cual Él sostiene y respalda. Porque Dios nos respalda. Dios nos respalda. Y cuando usted ora y usted espera y usted sabe que Dios le va a escuchar la oración, Dios le está mostrando su respaldo. Y lo hace para manifestar su gracia. Hay toda una oscuridad a nuestro alrededor y Dios manifiesta su gracia, su luz y su bondad a través de nosotros. A través del testimonio, a través de la predicación, a través de nuestra forma de vivir, a través de cómo usted toma sus decisiones, a través de lo que usted hace. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? Vosotros sois. ¿Qué cosa? La luz del mundo.
Eso dijo el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. A eso estamos llamados. Entonces, no solo para estar aquí como que estoy aquí llevando y aguantando. No, nosotros estamos puestos para brillar en este mundo que está en tinieblas, en este mundo que está en oscuridad, para ser lámparas del Señor en todo lugar donde nos encontremos. ¿Cómo nos estamos considerando ante este mundo? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para este mundo, para que den la batalla en este mundo? ¿Por qué este mundo a veces no nos parece tan terrible? No sé, es algo que también podríamos preguntarnos. Por otro lado, si el mundo es así, como dice la Biblia, terrible, oscuro, peligroso, bajo el dominio del enemigo, ¿cuál es nuestro papel? Primera de Corintios 7, 29 al 31 dice, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, y Zoraida se pone brava conmigo, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está Pipo. Por ahí tenemos un... Dice la Biblia, los que tengan esposa como que si no tuvieran. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a dejar eso mejor para otro tema. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran, a mundo cuando comprábamos, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasará. La apariencia de este mundo pasará. Este mundo, la vida nuestra en esta tierra no es el punto de llegada. Estamos aquí de paso, pero vamos a nuestro lugar definitivo. Entonces tenemos que pensar en eso. Estamos acá, pero estoy prestado. Estamos acá, pero estamos por un tiempo. Hay muchas cosas interesantes que hacer, pero debo tratar de hacer las cosas realmente importantes, porque la vida se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Entonces, tratar de hacer las cosas que tenemos que hacer, que el Señor quiere que hagamos. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, usted está donde está, en la posición en que está, porque Dios quiere y espera que usted testifique allí donde usted está. En lo que usted esté haciendo, en lo que usted se esté desenvolviendo, Dios espera que usted testifique, que usted encienda su lámpara, esté donde esté. De modo que lo importante no es lo que usted es ante este mundo, sino lo que usted en este mundo hace como creyente y como hijo de Dios que es. No importa si usted es zapatero, si usted es buhonero, si usted es médico cirujano, si usted es canciller de la República, eso no importa, eso no hace la diferencia. Lo que cuenta es que usted y yo actuemos como testigos fieles en medio del corrupto sistema en que estamos viviendo. ¿A dónde vamos a ir que no esté el sistema corrompido? ¿A dónde? Dígame usted. Si nos metemos en educación, entonces allí está el fraude. Si nos metemos en la política, más terrible todavía. Si nos vamos a la ciencia, igual. Si nos vamos a la medicina, igual. ¿Cuál es la denuncia que cargan en muchos lugares? No, que este asunto de las vacunas es un negocio, no sé. Pero no me extrañaría que hayan farmacéuticas internacionales vendiendo, negociando con este asunto con las necesidades que hay. Eso no es algo, no es de sorprenderse. Ha pasado y seguirá pasando. ¿A dónde vamos? A donde nosotros intentemos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera? Que nosotros seamos testigos fieles en medio de un sistema corrupto en el cual vivimos. Usted puede ser un profesional muy respetado, y ojalá que lo sea, que como profesional en el área que usted se desenvuelva, usted se gane el respeto de sus compañeros. Pero, si usted como cristiano, por muy buen profesional que sea, si usted como cristiano no testifica de Cristo, es de lamentar. Es de lamentar porque entonces estará perdiendo la oportunidad de prender su lámpara y de testificar en ese espacio en el cual Dios le ha permitido acceder. Y quizás eso sea lo más importante que usted tenga que hacer en ese lugar. Usted no experimentará nunca la vida abundante que Jesús vino a traer si no vive usted para el Señor, esté donde esté.
estamos llamados a vivir, mis hermanos, con un horizonte amplio. Estamos llamados a vivir con un horizonte muy amplio, hermanos, muy, muy amplio. Se extiende hasta la misma eternidad. Estamos llamados a cosas grandes e importantes en grado sumo. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Y es verdad, usted puede cambiar el mundo con sus oraciones y con su fe y con su testimonio. Quizás no lo podrá hacer con su cartera, quizás no lo podrá hacer con su fuerza física, pero con su testimonio y oración, con su fidelidad al Señor, usted puede cambiar el destino de mucha gente. Y quizás no lo sabe, pero es así. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, estamos llamados a ser embajadores de Cristo en un mundo que es hostil a Dios. Estamos llamados, si se hace necesario, a sufrir penurias, insultos, humillaciones, vejaciones, si así lo dispone nuestra misión para Cristo en este mundo. Y todo ello para la gloria de Dios, pero también para el gozo nuestro, también para el gozo nuestro. Del Señor Jesucristo dijo el profeta Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, el Señor diría, valió la pena. Fue muy difícil ir a la cruz, pero cuando el Señor ve todos los salvados, entonces dice, valió la pena. Ese sufrimiento valió la pena. Y así pasa con nosotros, en muchos otros espacios y más pequeños. Usted se embarca en una situación que es muy complicada, que es difícil y tal, pero entonces cuando tal, y lo logra, y usted dice, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio. Y usted piensa que lo que podamos sufrir como testigos del Señor, que las penurias, que los rechazos, que la oposición que podamos enfrentar como testigos de Cristo en este mundo anti Dios, no dejará un fruto que nosotros digamos, Señor, fueron difíciles esos años, pero valió la pena. Y de paso seremos recompensados por el Señor. ¿Por qué quieres ser amigo del mundo? Cristiano, ¿por qué quieres ser amigo del mundo que rechazó y asesinó a tu Salvador? ¿Por qué queremos participar de las vanidades y de los engaños de este mundo? Un mundo hipócrita y lleno de falsedades. ¿Hasta cuándo le vamos a otorgar tanta importancia a la opinión que puedan tener de nosotros la gente de afuera? ¿Qué importa lo que ellos piensen de nosotros? Importa lo que piensa Dios de nosotros. Somos diferentes, somos hijos de Dios y por lo tanto estamos llamados a vivir de una forma totalmente diferente a como viven las demás personas. Y esto no se nos puede olvidar. Somos hijos de Dios. Y eso debe hacer toda la diferencia posible en nuestra visión y en nuestra actitud ante este mundo, ante las propuestas de este mundo, ante la filosofía de vida de este mundo. Y esto nos lleva al tercer punto. Punto número 3. Somos hijos de Dios que esperan el momento en que participaremos de su semejanza. Así dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hoy, ya, esa es la realidad. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ese Él es el Señor Jesucristo en su regreso, seremos semejantes a Él. Casi nada. Porque le veremos tal como Él es. El apóstol dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y si pensamos, esto es todo lo que Dios tiene para nosotros, no. Esto es todo, mis mejores tiempos pasaron, no. No importa si nos hacemos viejos y se nos viene la vida abajo, ya no importa. Nuestros mejores tiempos no están atrás. Están por venir. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria al Señor. Quisiéramos que nuestra vida en muchos sentidos fuese diferente.
Estos tiempos han sido muy complicados, han sido difíciles. Pero aunque no cambiasen, pero deseamos el cambio y oramos por el cambio. Pero aunque así fuese que no cambiasen, sin embargo, nuestros mejores tiempos están por venir. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sea que usted le esté pasando bien, o sea que usted esté atravesando por bastantes dificultades. Este texto nos recuerda que no pertenecemos a este mundo y no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Si llegamos a tener plena conciencia, mis hermanos, plena conciencia de nuestro destino final, de nuestro destino eterno, de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, viviríamos de una forma diferente, completamente diferente a como vivimos en la actualidad. Y esto lo digo para todos nosotros, comenzando por mí, hasta para el más nuevo que haya llegado. Fuimos constituidos hijos de Dios en el momento que confiamos, que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. Y alabamos y agradecemos a Dios por ello. Pero aún no se ha manifestado, aún no se deja ver, aún no está realizado a cabalidad aquello que en nosotros ha de suceder. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El apóstol continúa, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sabe que esta es una de las más grandes promesas de la Escritura para nosotros? Que seremos semejantes al Señor Jesucristo. Imagínense, que seremos semejantes al Señor Jesucristo, semejantes al Hijo del Dios Altísimo. No sé cómo usted se siente al escuchar y al pensar en esto. Pero esto nos debería transportar a otra dimensión del pensamiento y de la imaginación, de la esperanza. Porque esto significa que sin importar lo que usted alcance o lo que usted deje de alcanzar en esta vida, escúcheme, sin importar, no importa lo que usted alcance o lo que usted deje de alcanzar en esta vida, sin embargo, usted llegará a ser semejante al Hijo Eterno de Dios. No tiene que ver con lo que logremos en esta vida, llegaremos a ser semejantes al Hijo Eterno de Dios. Significa que sin importar lo que usted logró realizar en estos cortos años por este mundo, durante toda la eternidad restante usted será semejante al Señor Jesucristo. Cuando Él se manifieste, porque se ha de manifestar, no importa que no lo quieran recibir, no importa que muchos no lo estén esperando, igualito va a llegar, se va a presentar. Cuando Él se manifieste, cuando Él se deje ver, cuando Él se deje admirar, entonces nosotros también seremos vistos al lado de Él. También dirán, y esos están allá con Él, sí, estaremos allá con Él. Semejantes a Él, parecidos a Él, hechos conformes a su misma imagen, vestidos de su misma gloria, poseedores y portadores de su misma vida y poder radiante. Seremos semejantes a Él. Amén. Y si todavía alguno duda de las grandezas de esas expectativas, la Biblia dice, Romanos 8:29, a los que antes conoció, en el año tal, en el siglo I, en el 2, en el 3, en el 20, en el 2021, en los que vienen, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, de nuestros padres, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Filipenses 3 del 20 al 21, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dice, está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador. Dice, esperamos al Salvador. Ya vino, sí, pero vendrá otra vez. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Llegamos al punto cuarto y final, mis hermanos, de este corto mensaje. Versículo 3 de Primera de Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza del regreso del Señor, la esperanza del ser hecho semejante al cuerpo a Él en su gloria, todo aquel que tiene esta esperanza hace algo. ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, todos tenemos distintas esperanzas, variadas esperanzas. Lo hemos dicho, lo hemos predicado en las últimas semanas. La vida no se puede llevar, no se puede vivir sin esperanza. Necesitamos vivir con esperanza. Las personas que pierden toda esperanza son las que se entregan a la muerte, ya perdieron ya el deseo de vivir, la motivación para la vida. Pero de todas las muchas esperanzas que podríamos tener, porque son muchas, desde las esperanzas más inmediatas de que mañana, de que la semana próxima o qué sé yo, hasta la esperanza de la eternidad, de todas las esperanzas que podemos tener, que podemos albergar en nuestro corazón, solo las esperanzas que nacen de las promesas de Dios, solo las esperanzas que nacen de la palabra de Dios son esas esperanzas que no avergüenzan, que no nos dejan con los crespos hechos, que esperamos y se cumplieron, que las esperábamos y las recibimos. Solo las promesas que proceden de Dios son de ese tipo, que no defraudan. Y son esperanzas, en plural, esperanzas, son muchas. Provienen de Dios, poseen la virtud de llevarnos a la acción que glorifica a Dios y satisface nuestra alma al mismo tiempo. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Refleja su vida la esperanza que usted dice tener? Dígame también. Y trabaje para que cada vez sea más notorio ese hecho, de que su vida refleje la esperanza que usted está abrazando. Con todo puede ser que alguien diga, yo tengo esa esperanza, pero muchas veces mis deseos me llevan en otra dirección. Y por eso dice el apóstol, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se limpia a sí mismo, se purifica a sí mismo, él mismo se emplaza hacia donde tiene que ir. ¿Sabe que muy pocas cosas podemos hacer por nosotros mismos en los asuntos de fe? No podemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos declararnos justos a nosotros mismos, no podemos nosotros reconciliarnos con Dios por nuestra propia cuenta, casi no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Se da cuenta de eso? Que lo recibimos el perdón por gracia, que recibimos el Espíritu Santo por gracia, por disposición de Dios, que casi todo, tal vez debo decir todo, lo hace el Señor. Pero hay unas poquitas cosas que recaen sobre nuestros hombros. Hay unas poquitas cosas que nos toca a nosotros diligenciar, que nos toca a nosotros hacer, y es necesario que esas poquitas cosas las hagamos. Porque si no, aunque estamos con el título, hijos de Dios, porque si no, aunque tengamos las promesas más grandes que alguien puede tener sobre la tierra, porque si no, nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar, él pudo llegar muy lejos, pero nunca se quiso mover, se quedó allí. ¿Sí me explico? Entonces hay unas pocas cosas que tenemos que hacer. Juan lo expresa de esta forma, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Nos toca a nosotros examinar siempre nuestra vida. Alguien nos puede decir, mira que tienes esto, tienes la camisa mal abotonada, pero
La mayoría de las veces no nos van a decir y no nos gusta que nos digan. Entonces lo mejor que usted puede hacer es ir, pararse frente al espejo y arreglarse. Y usted sabe que este es nuestro espejo. Entonces lo mejor que usted puede hacer, usted viene hoy y me escucha, pero lo mejor que usted puede hacer es sentarse con su espejo y comenzar a ver cómo está su vida con relación a esto, cómo está su vida con relación a esto que dice acá, cómo está su vida con relación a esto que dice allá, cómo está su hablar con relación a lo que dice acá, cómo está su conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mejor que podemos hacer. Es necesario que examinemos nuestra vida a la luz de nuestras esperanzas. Si este mundo no es tan importante, ¿por qué me siento tan preocupado por esta situación? Si no puedo perder nada, ¿por qué me preocupa que me voy a enfermar y me voy a morir? No debería preocuparme si tengo vida eterna. Pero no es lo lógico. Entonces, ¿por qué me asusta la idea de la muerte? Usted tiene que batallar con eso y hasta lograr desarmar eso, porque la muerte a los hijos de Dios no debería, pero ni nada. Nada, no debería preocuparnos, no debería asustarnos, no debería intimidarnos, porque está vencida, porque el Señor la venció. Pero la mentira está allí, está enredada y tenemos que insistir sobre eso. Tenemos que insistir sobre eso hasta descubrir por qué a mí me preocupa esto que no debería preocuparme. Cargo una guerra a veces con Zoraida, no por la muerte. Pusimos un protector allí, una cosa ahí, usted sabe, de los bajones eléctricos, las cuestiones. Entonces, pero cuando se activa el coso ese que corta la corriente, ella va y desenchufa las cosas. Yo digo, pero ¿qué sentido tiene? Ya está, no tienes que preocuparte por eso. ¿Para qué lo vas a desenchufar si ya eso está protegido? Así nos pasa muchas veces en los ámbitos de la vida cristiana. Nos preocupamos por cosas que no deberíamos preocuparnos, que estamos enfermos, pero bueno, nuestra vida, ¿quién sostiene nuestra vida? Que no sé cómo haré mañana, pero ¿quién sostiene nuestra vida? ¿Quién ha sido nuestro proveedor hasta ahora? Y lo seguirá siendo. Entonces, en todos los asuntos tenemos que dar esa batalla y lograr llegar a ver, Señor, debe ser que no estoy viendo algo, ayúdame a ver las cosas como tengo que verlas. Es importante, mis hermanos, es importante. Los que somos hijos de Dios, que estamos llamados a vivir un tipo de vida que solo es posible vivir sin perder de vista las esperanzas a las que hemos sido destinados. Hemos sido destinados a cosas grandes por nuestro Dios, mis hermanos. Estamos llamados a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Estamos llamados a hacer los ajustes de nuestro hoy por causa de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de nuestro destino y vocación. ¿Sabe que estamos leyendo a Juan y estos textos son de Juan? Pero Juan era terrible. Juan y su hermano Zebedeo eran terribles. Cuando el Señor los llamó, les puso un apodo, que el Señor casi no le ponía apodos, creo, a la gente. Y dijo, estos son hijos del trueno. Fuertes, terribles de temperamento. Terrible. El Señor dijo, los hijos del trueno, Juan y su hermano. En un momento el Señor los manda a predicar en una jornada para que fueran a preparar un lugar y entraron a la aldea de Samaria. Y los samaritanos y los judíos estaban enemistados todo el tiempo. Y los samaritanos, cuando vieron a los discípulos, a Juan y Zebedeo, dijeron, estos son judíos. Les cerraban las puertas y no los escucharon, no los atendieron. Le llegan al Señor, Señor, no nos quisieron recibir. Manda que caiga fuego del cielo y los consuma todos. Esos eran Juan y Zebedeo. Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a arrasar a la gente, yo vine a otra cosa. Pero esos eran Juan y Zebedeo. En una oportunidad el Señor está hablando que tal, que es necesario que el Hijo del Hombre muera y esto y el otro y después el reino. Bueno, Jacobo y Juan llegaron. Señor, ¿será posible que cuando tú vengas en tu reino, Juan y yo, aquí al ladito, uno al lado de tu trono, nosotros dos?
Cuando se enteraron los otros 10, se pusieron bravos con ellos. Pero eso eran ellos. Y el Señor los fue transformando. Y si el Señor pudo transformar a estos hombres toscos, regios, de carácter fuerte, temperamentales, ¿no lo podrá hacer con nosotros? También Juan llegó después a ser conocido como el apóstol del amor. Ya no era el hijo del trueno, ya no era aquel, no, sino el apóstol del amor, el que hablaba siempre del amor, del amor, del amor. Jacobo, el otro, el hermano, llegó a ser el primer mártir cristiano, el primero que mataron luego de la resurrección del Señor sería él. Por lo tanto, mis hermanos, somos hijos de Dios hoy. Vivamos esperanzados en ese hecho. Profundicemos en nuestra identidad. Identifiquémonos, pidámosle al Señor que nos ayude a identificarnos cada vez más con esa realidad nuestra. Somos hijos de Dios. Quizás no estamos llamados, la mayoría, a ser personas adineradas o admiradas de esta sociedad y de este mundo anticristiano, pero estamos llamados a ser semejantes a Él. Estamos llamados a andar en este mundo como Él anduvo, y ese es un privilegio inigualable. Ese es un privilegio incomparable el que se nos ha concedido. No piense usted que cualquiera es hijo de Dios. No, Señor. No, Señor. Cuando estemos del otro lado, usted verá qué privilegio tan grande se le concedió para que usted fuese hecho hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.